había perdido completamente su capacidad de respuesta, su capacidad de rebelión. Y es evidente que no. O sea, de hecho, ese día 11 de julio, si el régimen no hubiera podido, no hubiera tenido la posibilidad de cortar internet de tajo y de momento la gente quedó completamente incomunicada entre todos los poblados, si no hubiera hecho eso, esa protesta hubiera tomado magnitudes mucho mayores. O sea que realmente todo esto lo que te dice es que en general los pueblos nunca terminan de someterse completamente y en el caso nuestro hay una respuesta. Por Americano, de lunes a viernes a las 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado, 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo por Americano. En Tech Talk con Pablo Quiroga. Vamos a conversar con Sal Morales, periodista, presentador de televisión y meteorólogo. Los últimos 6 años han sido los más calurosos registrados desde 1880. Fíjate que en el 2020 estuvo 1,2 grados Celsius por encima de las temperaturas de la era preindustrial. Imagínate, en 1880 fue la era preindustrial. O sea de que sí, nos tendremos que acostumbrarnos a esto. Indudablemente hay muchas personas y muchas entidades que están interesadas en esto. Esto es un asunto bastante politizado. Ajá. Y es una de las cosas que en realidad está siempre en la agenda de los políticos. Por Americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello y Gaby Peroso, por Americano. 8:40 minutos hora del este en Estados Unidos, de costa a costa a través de Americano Media y en Buenos Días Americano. Un placer saludarles y por supuesto, un invitado muy especial. Están las contiendas electorales a nivel local. Sangre nueva, podría decirse de esta manera, gente que está tratando de llegar a la política, y es el caso de Frank Polo, candidato al Congreso de Estados Unidos en el Distrito 27 acá en el estado de Florida, uno de los estados de mayor atención política, pero también uno de los distritos de mayor disputa. Fran, gracias por estar con nosotros en Buenos Días Americano. Yoli Cuello y Nelson Rubio acompañándote a esta hora a través de nuestra cadena. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Oye, ¿por qué insistir en tratar de ocupar esta posición en el Distrito 27? ¿Cuál es tu propuesta? Y estás enfrentando a la congresista María Elvira Salazar, republicana. Sí, mira, es correcto. Ahora, la parte de republicana no creo que estemos muy de acuerdo, porque ella ha representado más bien esa ala izquierdosa del Partido Demócrata, y ha votado con ellos un 38% de las ocasiones en que ha tenido la oportunidad de votar, y eso es algo que me ha motivado a mí a continuar insistiendo en esa posición, porque yo creo que debemos llevar personas que de verdad representan a nuestra comunidad, los valores que tenemos como comunidad. Ella ha votado en contra de la segunda enmienda. Ayer dijo que ella no estaba en contra de la segunda enmienda. Está muy claro que ella, inclusive en una entrevista que tuvo con el Nuevo Herald, dijo claramente que sí, que ella estaba dispuesta a prohibir las armas de asalto, lo que ellos le llaman armas de asalto, que en la vida real no tienen la misma capacidad que tienen las armas de asalto. Sin embargo, yo no es que crea que esté bien o mal precisamente lo de subir la edad. Yo creo más bien que primero hay otras cosas que se podían hacer antes de llegar a una medida que está infringiendo sobre el derecho de nosotros a la segunda enmienda.
más allá de esto, ella nunca habla de la HR8, que fue una de las propuestas de ella, de las cosas por las que ella votó, en la cual le da la potestad a un juez militar a confiscar armas sin el debido proceso. Y estas son las cosas que cuando uno se pone a mirar, muy aparte de que prácticamente le hizo un endorsement al ex marido de ella, sandinista, para que se convirtiera también en un títere de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Y han pasado muchas cosas, hay muchas cosas las cuales me motivan a mí. Entonces, cuando me dices qué trae Fran Polo es un candidato, primero que nada, anticorrupción, que tiene una experiencia, una educación legal, y que también tiene un background de negocio. Yo tuve una compañía de telecomunicaciones que la tuve en varios países del mundo, en más de 14 países, y tengo ese conocimiento también de negocio. Ahora mismo estoy de nuevo tratando de entrar en los negocios. Y es algo que Fran Polo le trae a esta comunidad, muy aparte de que es un candidato con responsabilidad fiscal. Cuando María Elvira habla de responsabilidad fiscal, hay que ver que ella ha votado por la guerra en Ucrania, que se gastaran miles de millones de dólares en la guerra de Ucrania, y ha votado también por este paquete de Biden para más gastos. Y es lo que precisamente ha disparado la inflación. Ahora, Entonces, pero Frank, entendiendo un poco todo lo que es esa filosofía conservadora y lo que representa el Partido Republicano, estamos hablando de una primaria, pero una vez se gana la primaria también hay que pensar en la composición del distrito, ¿cierto? Porque si bien es cierto, el que gane tiene también que conquistar otros votantes que tienen una ideología un poco más centrista, y por supuesto lo que de pronto, porque hay en ese distrito hay una mezcla, y analizando ya de la viabilidad de ganar la elección, no solamente la nominación primaria, que es la que estarían enfrentando este próximo 23, sino la general de noviembre. Ese es uno de los distritos que es bastante complejo aquí en la Florida, que de hecho 2 en particular fueron ganados por los republicanos en las últimas elecciones, y este quizás es el que tiene una composición diversa. ¿Y cómo se transferiría eso a la hora de enfrentar la elección general del 8 de noviembre? Porque al final sí, está bien ganar la nominación, pero también se quiere ganar la elección general, ¿o no? No, correcto, no hay dudas de eso, pero ahora analizando un poco este distrito está muy dividido entre demócratas, republicanos, es decir, igualmente dividido entre demócratas, republicanos e independientes. Históricamente estos independientes, es decir, antes de que se hiciera la redistribución del distrito, históricamente ese asiento ha sido republicano, porque estos independientes tienen la tendencia a votar republicano, una gran mayoría de ellos, pero aparte de eso, Fran Polo no es solamente los valores republicanos estos que conocemos, de la defensa de la primera enmienda, de la segunda enmienda. Fran Polo también tiene propuestas para bajar los intereses de los préstamos estudiantiles a los jóvenes, para ayudar también a los jóvenes que caen en drogas y cosas como esta. Tengo muchas propuestas, y sobre todo la seguridad nacional. Hoy en día la seguridad nacional es una de las cosas que más preocupa, sobre todo porque tenemos una invasión que ha entrado por la frontera sur y nadie ha hecho nada. María Elvira Salazar se le preguntó si estaba dispuesta a mandar las tropas a la frontera para proteger nuestra propia seguridad nacional, y no, se negó a responder esa pregunta. Y fue Tucker, creo que fue Tucker Carlson en Fox News, y nunca ha dado un paso adelante de verdad para sellar esa frontera. Y por los inmigrantes, y todos queremos ayudar a los inmigrantes porque todos somos inmigrantes, pero para poderlos ayudar también tenemos que cerrar esa frontera. La propuesta que hizo ella sabía exactamente que no tiene los votos para lograr una reforma migratoria hoy en día en el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, lo hizo simplemente para decir, bueno, yo hice algo por los inmigrantes. Eso no es lo que necesitamos. ¿Cree Fran Polo tener el apoyo, más allá de ir contra el establishment, obviamente, porque María Elvira en este momento representa el establishment dentro del partido? ¿Crees tengas el apoyo popular de seguidores dentro de la población votante en el distrito para poder desplazar la candidatura republicana de ella? Sí, correcto. El apoyo sí lo tengo, la gente que he podido llegar, y sigo llegando a la gente todos los días. El apoyo popular sí lo tengo.
El problema es lo que tú dices, el establishment está detrás de ella y está tratando de ayudarla, lo cual inclusive no es ético, pero sí lo hacen por detrás de uno, pero yo creo que sí tengo el apoyo popular y que sí podemos llegar y hacer un cambio muy interesante en este distrito, y estoy convencido de eso. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Este 23 de agosto son las elecciones primarias aquí en el estado de la Florida, y ahí sabremos qué sucede con este distrito número 27. Frank, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Buen día para usted también, Fran Polo, candidato, pero queríamos profundizar un poco más también en los resultados electorales de ayer. 5 estados de la Unión Americana acudieron a las urnas y como para resaltar en lo que sucedió, en una de ellas que ya le habíamos comentado a ustedes, en Kansas, estaba sometiéndose a consulta de los electores en ese estado, lo relacionado con el aborto, si se podía enmendar la Constitución, porque de acuerdo a lo que está previsto en este momento, si se prevé la práctica de aborto y se quería hacer una enmienda para poder codificarlo, los votantes dijeron que no, que preferían que se quedara como está. Eso sucedió en Kansas. Pero, por ejemplo, en Arizona y en este caso que hemos estado analizando en otras contiendas primarias en diferentes estados del país, la influencia o no del expresidente Donald Trump, y ayer quedó establecida y marcada en muchas de estas primarias republicanas. En Arizona en particular, casi todos los candidatos que apoyó Donald Trump resultaron seleccionados. Y precisamente todavía no se ha definido quién va a ser la candidata a la gobernación, porque por límite de términos actualmente la gobernación de Arizona está siendo ocupada por un republicano, pero la candidata que estaba recibiendo el respaldo del expresidente Trump va a la cabeza con cerca de 12,000 votos. Está como muy cercano. Ustedes saben que Arizona tiene esa problemática de que tienen que contar hasta el final los votos, que incluso sucedió hasta en las pasadas elecciones, y por lo tanto ninguna de las cadenas nacionales ha dicho todavía por quién se inclinan. Y curiosamente allí también otros aspirantes que recibieron el respaldo del expresidente Donald Trump fueron favorecidos. Por otro lado, otros que votaron para que fuera enjuiciado el presidente también fueron descabezados en esas elecciones primarias. En Missouri, también que había una contienda de primaria para el Senado, allí también el presidente dijo: estoy respaldando a Eric. Lo que no especificó cuál de los dos Eric, porque dos de los posibles ganadores estaban allí en la contienda. Uno de esos Eric ganó, así que al final, de todas maneras, él habló con los dos y les dijo que los estaba respaldando, una estrategia que le funcionó, y tendrá que enfrentar precisamente, esa es una casilla que actualmente está ocupada por un republicano, el senador Blunt, que anunció que se retiraba y que por lo tanto, para poder, si es que van a alcanzar la mayoría, los republicanos tendrían que ganar en esta contienda. Michigan, que también fue otro de los estados que acudió a las urnas, allí había un contrincante que votó para enjuiciar a Trump y que también fue descabezado en las primarias. En fin, es parte de lo interesante de Arizona, a propósito, es que es ese enfrentamiento del establishment con el MAGA, el movimiento que está respaldando Donald Trump, y que hasta ahora, por lo menos en Arizona, que se estaban midiendo las fuerzas, pues va ganando Donald Trump. Son algunos de estos resultados de estas contiendas electorales que se dieron ayer en 5 estados de la Unión Americana. Bueno, mucha información definitivamente compartiendo con ustedes. Igualmente hay noticias a nivel internacional, expectativa por todo lo que se está dando en la visita de Pelosi. Reiteramos como noticia titular, ya camino a Corea del Sur, la presidenta de la Cámara de Representantes. Se ha desatado polémica. Las tropas aéreas y también navales chinas están rodeando la isla de Taiwán en una operación, un ejercicio militar adelantado que se hizo un poco como manera de crear conflicto en alguna medida. En noticias internacionales, la petición que ha hecho el Departamento de Estado de Estados Unidos al gobierno argentino para incautar el avión venezolano que está allí con vínculos con concretamente el régimen iraní. Hay en Cuba protestas que siguen contra la dictadura castrista. A nivel nacional lo estamos viendo. Igualmente hay un tema que es el de la recesión en Estados Unidos y de la negación tendenciosa a la cruda realidad, por decirlo de algún modo, porque el gobierno, la administración Biden, funcionarios de la administración se niegan a aceptar la existencia de la recesión. Sin embargo, la gente lo vive en el día a día con el aumento de precios, con la dificultad para
a poder tener dinero para poder cubrir sus necesidades. Y una de ellas a propósito, porque ya muchos están regresando a clases. Agosto es el mes de regreso a clases en los Estados Unidos y cuando los padres de familia van a ir a comprar los artículos escolares, se están dando cuenta que tienen que gastar más para poder suplir a sus hijos con todas esas necesidades. Así es que el tema inflacionario también está en la mente de los estadounidenses porque cada vez les alcanza menos y por ende es lo que estará marcando a propósito lo que tiene que ver con esa agenda en los Estados Unidos y en las próximas elecciones de noviembre. Así lo están indicando muchas de esas encuestas, porque no solamente está la inflación que está minando el bolsillo de los estadounidenses, sino también la recesión en la que podría entrar el país y el hecho de que en la próxima reunión de la Reserva Federal vuelvan a aumentar las tasas de interés y así aquellas personas que utilizan las tarjetas de crédito van a seguir endeudándose. Y si a eso le sumamos lo que tiene que ver con la vivienda, que se ha convertido también en otra preocupación para las familias estadounidenses porque se ha disparado abrumadoramente, pues yo creo que en la mente de todos está esa parte, ¿no? Y es algo que se vive, no es algo que le cuentan a uno, sino que cuando vas a echar gasolina, cuando vas a hacer las compras... Respira, exacto, ahí está, es tan simple como eso. Y es donde hay errores dentro de quienes lideran las campañas del Partido Demócrata y la forma que se da el discurso en este momento, y es tratar de llevar temas de ámbito social a la discusión, el aborto, los derechos de la comunidad gay, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la gente vive como piensa y no es al revés. Fíjate que lo invertí a la hora de decirlo. La gente piensa como vive, no vive como piensa. Y lo otro son temas que están promoviendo ellos desde ese punto de vista. Otra noticia igualmente en el ámbito nacional que está teniendo repercusión en el día de hoy es un incidente acá en Orlando, concretamente en el centro de Florida, donde las autoridades están investigando la muerte de 5 miembros de una familia, 3 adultos y 2 menores, presumiblemente en un caso de asesinato-suicidio. Lamentable, ¿no? La pérdida de vidas humanas, pero sobre todo 2 menores de edad en este caso. Y es donde sale a la luz nuevamente el tema de la salud mental y no de la tenencia de armas. Las armas no matan por sí solas. Tiene que ser una persona quien ejecute, quien actúe, quien dispare. Y eso es realmente grave. Imagínate eso, 2 niños de 6 y 7 años fueron los que fallecieron lamentablemente en este caso y es triste, ¿no? Tratar de ver esta información del modo en que se proyecta. Y volviendo un poco al tema económico, que salieron unas cifras que están relacionadas, que estaba mencionando lo de la vivienda, el declive que se está produciendo en lo que tiene que ver en las solicitudes para hipotecas en los Estados Unidos y se ha producido una baja de 5.43% de acuerdo a lo que están indicando en las cifras en el día de hoy. Vamos a ver qué impacto tiene esto en el mercado. Por supuesto, cuando suben las tasas de interés, sube también lo que tiene que pagar una familia promedio en la hipoteca mensual y no compensa con el índice salarial que hay en estos momentos en el país. Así que esa es otra de las potenciales crisis que pueda ocurrir en lo que tiene que ver con la vivienda en los Estados Unidos. Una información de último minuto igualmente, el gobierno de Vladimir Putin ha anunciado que las fuerzas rusas han destruido un depósito de armas occidentales que Ucrania recibió desde Polonia y que se encontraba en la región occidental de Leópolis, según afirmó el Ministerio de Defensa de Rusia en el parte diario. Concretamente, el portavoz de castrense del Ministerio de Defensa, Igor Konashevkov, dio esta información y dijo que fue en la región, la localidad concreta de Derrakevich, que fue destruido, según se informa por el gobierno ruso, con misiles de alta precisión. El representante de defensa agregó que otro ataque ruso en la localidad de Nikolaeva, en la región de Donetsk, eliminó igualmente a 50 nacionalistas y 6 equipos militares de las tropas ucranianas. Y una noticia más de última hora que se está originando en la China y no tiene que ver con la visita de la líder de la Cámara de Representantes, sino también más bien con un incidente que sucedió en una guardería. 3 personas murieron, 6 más resultaron heridas. Fue un ataque con cuchillo en un jardín infantil. Esto sucedió en la ciudad de Jian, en una provincia central china, la provincia de Jiangxi. No han detenido al sospechoso, pero parece que ya lo tienen identificado, de acuerdo a lo que están señalando medios locales en la China. Hacemos una breve pausa en Buenos Días Americano. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Compartan nuestras transmisiones y por supuesto fiel a Americano Media. A partir de mañana en transmisión especial en el CPAC, la convención más importante de grupos conservadores en Estados Unidos, desde la ciudad de Dallas. Ya volvemos. Enseguida regresamos con más
junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello y Gaby Peroso. Por Americano. Somos Americano. Congratulations to Americano Media. Radio Mambi, that used to be decent, has become a left-wing organization purchased by George Soros. It is irrelevant, and Americano has brought over the top front-line talent. Why? Because Hispanic Americans don't want to be lectured to. They don't want to be talked down to by the Democrats. It's super exciting. Americano is going to be the new phenomena for Americans of Hispanic descent who believe in the greatest nation on God's earth. Tune in to Americano. You won't regret it. Somos Americano. The Hispanic voters are more and more turning to candidates with the MAGA message. Leftist billionaire George Soros and his minions thought they could silence Hispanic conservative radio hosts, and he was wrong. All he did was promote them to a national audience at Americano. It will be great to hear these respected voices in August on national TV as well as radio. En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Hay que entender la política para ver cómo están los negocios y viceversa. Entender el ciclo político-económico y cómo esto influye tanto en las decisiones de los líderes como fundamentalmente, lo más importante, en cómo deciden los ciudadanos. Deciden votando, deciden consumiendo, invirtiendo, ahorrando. De lunes a viernes a las 4 p.m. Este, 3 Centro, 1 Pacífico. En Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo. Ivan Ellis es doctor en Ciencias Políticas con especialización en política comparativa. China ha servido como un incubador de populismo, porque cuando los países están cambiando esos gobiernos, cuando ellos están consolidando poder por razones que tienen muy poco que ver con China, China aprovecha en dar los recursos, comprar sus commodities, hacer los préstamos, etcétera, en términos que siempre es seguro que China reciba su pago. Pero estos recursos permiten que estos regímenes podrían lograr éxito en consolidar su poder, y así nos quedamos quizás con un régimen y una región cada vez menos democrático. Por Americano, sábados a las 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris, cada sábado en Israel Hoy, 2 p.m. Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo por Americano. Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conéctate de lunes a viernes, 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico.
en vivo por Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico por Americano. Vive en la verdad. Somos Americano. El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Marcelo López Macía, de lunes a viernes, 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano. Donde están los hechos, somos Americano. Soy americano. Soy hispana. Estoy informado. A través de una conversación directa. Sobre los temas que son importantes para mí. Por las personas que entienden mis valores. De dónde vengo. Y hacia dónde voy. Es por eso que somos americano. Es hora de la verdad, con Fernando Londoño. Representante Gabriel Vallejo Chucfí, muy buenos días. Creo que desde el desayuno se sabe qué va a ser el almuerzo, dicen por acá en nuestra tierra, doctor Fernando. Yo me atrevería a decir que esa falsa luna de miel que nos anunciaron con bombos y platillos se va a convertir próximamente en una luna de hiel que va a poner en aprietos al país. De lunes a viernes a la 1 p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello y Gaby Peroso, por Americano. 9:05 minutos, hora del este en Estados Unidos. Estamos de vuelta con todos ustedes en vivo en Buenos Días Americano a través de Americano Media y por supuesto con mucha información. Vamos a presentar un resumen de las últimas informaciones llegadas a nuestra redacción. Titulares. China anuncia maniobras militares cerca de Taiwán y condena la visita de Nancy Pelosi. El Ministerio de Defensa de China ha anunciado una serie de medidas para responder a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán. Eso ha dicho el diario oficialista Global Times. La cartera de defensa explicó que dichas operaciones tienen como objetivo defender decididamente la soberanía nacional y la integridad territorial de China. Asimismo, han anunciado importantes ejercicios militares de la fuerza china. En este caso, se van a prolongar desde el jueves hasta el domingo en 5 áreas que rodean a la isla de Taiwán y que comprenderán prácticas con fuego real y van a incluir el cierre del espacio marítimo y aéreo de dichas zonas. Igualmente, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos conversó con los medios en una conferencia de prensa antes de partir de Taiwán. Escuchemos el siguiente informe de nuestros colegas de la agencia France Press. Nancy Pelosi asegura estar en Taiwán en son de paz. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense dijo el miércoles que su visita a la isla busca la paz en la región, a pesar de las advertencias que había hecho China para que no realizara el viaje. Venimos en amistad, les agradecemos por su liderazgo, queremos que el mundo reconozca eso. Pelosi se reunió con Tsai Chi-chang, vicepresidente del Parlamento de Taiwán, y más tarde fue recibida por la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen. Taipei aseguró que la visita muestra el apoyo sólido de Washington. China, que considera a Taiwán como parte de su territorio, afirmó que Estados Unidos estaba desplegando acciones peligrosas y amenazó con represalias. La Cancillería convocó al embajador estadounidense Nicholas Burns y le dijo que el país no se quedará de brazos cruzados, según la agencia de noticias estatal china Xinhua. Pekín también indicó que sus aviones caza habían cruzado el estrecho de Taiwán, aunque según las autoridades taiwanesas se trata de 21 incursiones en la zona de identificación de defensa aérea, más vasta que el espacio aéreo de un país.
Hoy nuestra delegación, de la que estoy muy orgullosa, vino a Taiwán para dejar claro que no abandonaremos nuestro compromiso con Taiwán y que estamos muy orgullosos de nuestra duradera amistad. China y Taiwán están separadas desde 1949, cuando las tropas comunistas de Mao Zedong derrotaron a los nacionalistas que se refugiaron en la isla. Estados Unidos reconoció en 1979 al gobierno de Pekín como representante de China, aunque siguió dando respaldo militar a Taiwán. Pelosi, que realiza una gira asiática, es la más alta funcionaria estadounidense en visitar Taiwán desde su predecesor Newt Gingrich en 1997. Y en otras informaciones, Estados Unidos advierte a los talibanes que mantendrá vigilante para que no den refugio a terroristas de Al-Qaeda. La advertencia es para que no den refugio a miembros de Al-Qaeda en Afganistán y fue realizada después de la muerte el pasado fin de semana en Kabul del líder de la red terrorista Ayman al-Zawahiri en un bombardeo estadounidense coordinado, y él era el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad. De acuerdo a lo que han indicado, se van a adoptar unos pasos, aunque no lo especificaron, y de aquí en adelante van a enfrentar a los talibanes. Consideraron que ahora les toca elegir si cumplen con lo que se acordó bajo el Pacto de Doha o si siguen por un camino diferente. Y se dan efectivamente reclamos por parte del Departamento de Estado y también por el Talibán, acusándose de transgredir el tratado firmado en el 2020. Veamos el siguiente informe que preparó Jorge Agobián para La Voz de América. Así se refirió este miércoles la Casa Blanca al ataque dirigido contra el liderazgo de Al-Qaeda. Zawahiri era el terrorista más buscado del mundo. Fue el segundo de Osama Bin Laden durante los ataques del 11 de septiembre y se convirtió en su sucesor en 2011. Tras la muerte de Bin Laden durante una misión antiterrorista estadounidense, siguió representando una amenaza activa para nosotros, las personas, los intereses y los intereses de la seguridad nacional. Acusaciones mutuas entre el gobierno estadounidense y el Talibán surgieron tras el ataque de precisión que dio de baja al líder de Al-Qaeda en Kabul. Un dron disparó 2 misiles Hellfire, cuyo blanco era la residencia donde se encontraba el objetivo. Según el secretario de Estado Anthony Blinken, la permanencia en Afganistán de quien fuera la mano derecha de Osama Bin Laden es una grave violación de los acuerdos de Doha por parte del régimen talibán. Al albergar al líder de Al-Qaeda en Kabul, los talibanes violaron gravemente el acuerdo de Doha y las garantías al mundo de que no permitirían que los terroristas utilizaran el territorio afgano para amenazar la seguridad de otros países. El área de impacto está cercada por talibanes fuertemente armados que no permiten acceso a la prensa. Fuentes de inteligencia estadounidense afirman que la casa donde se resguardaba al-Zawahiri está relacionada con el ministro de Interior del Talibán. Desde Afganistán, el gobierno de Kabul denunció el ataque y lo calificó como una clara violación del derecho internacional. Tales acciones son una repetición de las experiencias fallidas de los últimos 20 años y van en contra de los intereses de Estados Unidos, Afganistán y la región. El senador republicano Lindsey Graham felicitó a la administración Biden por el ataque. Dijo que es un evento significativo contra el terrorismo, entregando un mensaje de que Estados Unidos nunca olvida. El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó la muerte del líder de Al-Qaeda, considerado el cerebro de los ataques terroristas en septiembre de 2001. Jorge Agobián, Voz de América. En otras informaciones, una comisión exigió al fabricante de armas Smith & Wesson que entregue documentos sobre la manufactura y venta de fusiles semiautomáticos tipo AR-15, luego de que su CEO se negó a comparecer a una audiencia sobre el tipo de fusil usado en varias masacres recientes en el país. Una investigación de la Cámara Baja halló que 5 importantes fabricantes de armas ganaron en total $1.000 millones vendiendo esas armas en las últimas décadas. La comisión también ha pedido todas las comunicaciones internas de la empresa sobre los tiroteos más graves en los Estados Unidos. El esposo multimillonario de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, supuestamente tenía una droga en su sistema. Se dirigió a los oficiales con dificultad para hablar e intentó entregarles una tarjeta de cortesía de la policía durante su arresto en mayo por cargos de DUI, según documentos judiciales. El auto de Pelosi y el del otro conductor sufrieron daños importantes por colisión en un accidente registrado el 28 de mayo cerca de la intersección de la Ruta 29 de California y Oakville Crossroad.
Cuando los oficiales le pidieron su identificación, Pelosi supuestamente entregó a los oficiales su licencia de conducir y una tarjeta de la Fundación 1199, una organización benéfica de la Patrulla de Carreteras de California que apoya a los oficiales y proporciona becas para sus hijos. Y Biden está avisando de que la tregua en el Yemen es esencial, pero no suficiente a largo plazo. Por ello, instó en un comunicado a las partes a aprovechar esta oportunidad para trabajar de forma constructiva bajo el auspicio de las Naciones Unidas y alcanzar un acuerdo inclusivo y global que allane el camino a una resolución duradera a ese conflicto. En otra información, el gobierno de Arizona envía inmigrantes a Washington, D.C. Ante la falta de atención por parte del gobierno federal, el gobernador Doug Ducey envió en autobús a los inmigrantes que cruzaron la frontera para aliviar la crisis que esta situación ha generado en su estado. Escuchemos el reporte que trae Paula Díaz de La Voz de América. El cruce de inmigrantes por Arizona se incrementó más del 100% entre el 2021 y lo que va del 2022, según las autoridades migratorias. Cientos de inmigrantes se entregan a la patrulla fronteriza diariamente en Yuma. Que caminamos hasta aquí para poder, ahí hay más de 1000 personas para entrar. Entonces llevamos 3 días ahí y vinamos para acá. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, siguió los pasos del gobernador de Texas y comenzó a transportar a los inmigrantes a la costa este para llamar la atención sobre el masivo cruce de indocumentados por la frontera y para protestar contra los planes de la administración Biden de poner fin al título 42. Desde entonces, los dos estados han enviado más de 100 autobuses con más de 3.700 personas a Washington, D.C. Washington no está preparado para recibir a tantísima gente y menos en donde los están dejando, a la intemperie. Si tienen refugios allá, si tienen gente que los espere, está bien. Activistas fronterizos afirman que la acción del gobernador de Arizona es una jugada política en tiempo de elecciones. Ducey ha enviado una serie de tweets a la alcaldesa de Washington en los que le dice que se lamenta por los 4.000 inmigrantes que han llegado a su ciudad, cuando en Arizona se han procesado 43.570 solo en junio. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Paula, muchísimas gracias. En otras informaciones, la policía de Nicaragua irrumpió en una parroquia católica y cerró 7 emisoras comunitarias. La operación dejó heridos a varios feligreses que trataban de impedir que los agentes confiscaran los equipos de transmisión de una de las emisoras cerradas. Vamos con el reporte que nos trae Donaldo Hernando de Voz de América. Horas de violencia se vivieron en la ciudad de Sébaco, en el departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua. Las fuerzas de seguridad ingresaron con violencia a la parroquia Divina Misericordia para decomisar los equipos radiofónicos de Radio Católica de Sébaco. Como saben todos ustedes, hoy Telcor prácticamente nos ha cancelado todas las radios de nuestra diócesis. Monseñor Rolando Álvarez se refiere a las 7 radios comunitarias que el Instituto de Telecomunicaciones les canceló el lunes por supuestamente no contar con permiso de operación. Las autoridades de la Iglesia Católica denunciaron que por la agresión policial varios feligreses resultaron heridos, mientras Uriel Vallejos, párroco de la Iglesia Divina Misericordia, permanece rodeado por agentes de seguridad y civiles armados afines al gobierno. El secretario de la OEA, Luis Almagro, condenó la acción del gobierno nicaragüense. Ante el atropello y violencia en Sébaco y Matagalpa, urgimos al régimen en Nicaragua a cesar embates contra la libertad religiosa, la libertad de expresión y respetar la vida e integridad de los nicaragüenses. También la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la violencia. Llamamos al Estado una vez más a cesar de inmediato este atropello y de no reprimir a la ciudadanía. Aunque el presidente Daniel Ortega no se ha referido a la decisión del Ejecutivo de cerrar las emisoras católicas, sus simpatizantes celebran el actuar policial. Donaldo Hernández, Voz de América. En otra información, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló la solicitud después de que un tribunal de Washington hiciera pública una orden de confiscación de la aeronave el 19 de julio. En su pedido de confiscación, la Corte Federal de Washington alega que la aeronave ha violado las leyes de control de las exportaciones relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una línea aérea iraní afiliada con un grupo que aparece entre las organizaciones a las que Estados Unidos considera terrorista
y Emtrasur, que es una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa. Y nuevas sanciones de los Estados Unidos incluyen a una supuesta pareja de Vladimir Putin. El gobierno ha congelado la visa de Alina Kabaeva, quien fue gimnasta olímpica en su juventud, luego miembro de la Duma de Estado. En la actualidad es la jefa de una empresa periodística nacional que promueve la invasión rusa en Ucrania. Reino Unido también había sancionado a Kabaeva en mayo y le impuso restricciones de viaje y acceso a sus bienes en junio. Los críticos del Kremlin y el encarcelado activista por los derechos humanos, Alexei Navalny, han pedido que se sancione a Kabaeva, cuya empresa es la que ha denunciado los comentarios occidentales sobre la invasión como una desinformación. El senador republicano Marco Rubio pide al FBI investigar las actividades de Puentes de Amor y a sus miembros. El senador envió una carta al Buró Federal de Investigaciones en la que le solicitó investigar a la iniciativa Puentes de Amor, que lidera el emigrado cubano procastrista Carlos Lazo, y a sus seguidores por actuar como agentes extranjeros del régimen de la isla. En la misiva dirigida a Christopher Wray, director del FBI, Rubio indicó que el pasado domingo ese grupo con vínculos con el régimen comunista de Cuba participó en actividades políticas en la ciudad de Coral Gables, acá en Florida, en lo que estos se presentaron como una caravana para exigir a Joe Biden cumplir las promesas de campaña de aliviar las sanciones contra el régimen de La Habana y también pedirle eliminar el embargo. Y noticias que tienen que ver con Colombia. Este 7 de agosto asumirá el nuevo gobierno de Gustavo Petro, el líder izquierdista que ya tiene una lista de propuestas que buscará llevar al Congreso para que sean aprobadas. Vamos con más detalles que nos trae Yair Díaz de Voz de América. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, desde sus aspiraciones presidenciales causó revuelo por propuestas polémicas, como las llaman algunos analistas. Una de ellas es el reformar las fuerzas militares con la desarticulación del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. La medida cuenta con el respaldo del senador Gustavo Bolívar, quien atribuye a este grupo las muertes ocurridas en el estallido social del año 2019. Se tiene que acabar esa fuerza de asesinos, se tiene que acabar el SMAT. Y lo vamos a acabar. Es una promesa y casi que un juramento. Según algunos analistas, la propuesta tiene al gobierno electo en el ojo del huracán porque consideran que no es viable desmontar una fuerza militar que por décadas ha sido la mano derecha de centenares de gobiernos. Debemos tener claro que desde el ámbito de la seguridad, la policía es un elemento importantísimo para poder controlar los índices de criminalidad y las diferentes situaciones que vive nuestro país. El perdón social es otra propuesta de Petro que levanta ampolla. Para Orlando Carrillo, analista en seguridad, es un concepto que se discute en las cárceles del país, pero que presuntamente buscaría rebajas en condenas. Hay que trabajar mucho con ellos, de la mano con ellos, y lograr que desarticulen su forma de trabajar, su accionar. Debe desaparecer definitivamente el país. Otra iniciativa controversial es la transición energética, considerada por muchos como irrealizable en el corto plazo de un periodo de 4 años. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Yair, muchísimas gracias. Bueno, esos son algunos de los principales hechos en titulares y el desarrollo de algunos de ellos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más para ustedes aquí en Buenos Días, Americano. Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Somos Americano. Esta venta de Radio Mambí, las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en la radio y la prensa hispana en Estados Unidos. Esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que ellos han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos mirar muy de cerca y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades. Soy americano. Soy hispana. Estoy informado. A través de una conversación directa. Sobre los temas que son importantes para mí. Por las personas que entienden mis valores. De dónde vengo. Y hacia dónde voy. Es por eso que
somos americano. Somos americano. Hey, Patriots, Americano media is absolutely annihilating George Soros's once conservative Radio Mambi. Their whole morning lineup is coming over to Americano. Hispanic voters are coming to MAGA in droves, and Americano is a huge, major part of that. Keep crushing, keep winning, MAGA. En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Hay que entender la política para ver cómo están los negocios y viceversa, entender el ciclo político-económico y cómo esto influye tanto en las decisiones de los líderes como fundamentalmente, lo más importante, en cómo deciden los ciudadanos. Deciden votando, deciden consumiendo, invirtiendo, ahorrando. De lunes a viernes a las 4 p.m. Este, 3 Centro, 1 Pacífico. En Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo. Ivan Ellis es doctor en Ciencias Políticas con especialización en Política Comparativa. China ha servido como un incubador de populismo, porque cuando los países están cambiando esos gobiernos, cuando ellos están consolidando poder por razones que tienen muy poco que ver con China, China aprovecha en dar los recursos, comprar sus commodities, hacer los préstamos, etcétera, en términos que siempre es seguro que China reciba su pago. Pero estos recursos permiten que estos regímenes podrían lograr éxito en consolidar su poder, y así nos quedamos quizás con un régimen y una región cada vez menos democrático. Por Americano, sábados a las 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello y Gaby Peroso, por Americano. 9:25 minutos, hora del este en Estados Unidos, de costa a costa a través de Americano Media. Buenos días, Americano. Y oye, hablando de prensa y prensa, hablando de gente, hablando de artículos y de la manera en que la prensa dibuja, determinado sector de la prensa y la izquierda internacional dibujan la información, la noticia y el modo en que se dicen las cosas, Yoli. Así es, y vamos a hablar un poquitito del tema porque además ha escrito varias columnas y monitorea muy de cerca lo que está sucediendo. De pronto pueden estar ganando unas batallas, pero no se ha ganado la guerra 100%. Y está con nosotros aquí en el estudio de Americano Media Manuel Aguilera, que mencionábamos las columnas, pero que también es CEO de Hispano Post. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido, buen día. Encantado de estar con vosotros. Y gracias por acompañarnos aquí en este medio, precisamente Americano Media, que está haciendo esta labor para darle la información a toda la comunidad hispana. Hablemos de ese punto en particular. ¿Qué ha pasado con el periodismo? Bueno, yo lo que relato en el artículo es que, bueno, la izquierda ha conseguido ganar la batalla, ¿no? Por eso decía, no la guerra, la batalla del relato, ¿no? O sea, porque es evidente que el capitalismo ha demostrado que es un sistema que funciona mejor que el comunismo, ¿no? Pero el capitalismo solo pone datos encima de la mesa, solo pone números, y los números no le llegan a la gente. Entonces, ¿qué ha hecho la izquierda? La izquierda ha construido una narrativa, ha construido un relato, ha construido emociones, y eso es lo que ha vendido, ¿no? Y al final, entonces, en esa batalla ha conseguido que la gente vea a la izquierda de una manera natural como algo positivo, y la derecha o el sector conservador no ha sabido transmitir esas emociones. Y ahí en el artículo doy varios ejemplos de cómo, por ejemplo, una dictadura de izquierdas, por todo lo que rodea, por lo que son capaces de transmitir, porque transmiten emociones, porque falsean la realidad, ¿no? Pero al final la gente compra determinados argumentos que serían impensables en el lado de la derecha.
La dictadura cubana, por ejemplo, yo soy de origen español, vengo de España, de Europa. En Europa, pues Fidel, el Che Guevara, pues están vistos con una ideología, como una ideología, como algo romántico, como algo aventurero. Y bueno, sería impensable que alguien... O sea, se puede defender a Fidel Castro, pero no a Pinochet. Sería impensable que alguien dijera que la dictadura chilena de Pinochet fue algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, ese y doble está el roseta, discurso, ¿no? Justamente de manipulación, y hablabas de las dictaduras, y en este caso ponía dos ejemplos más que claros. O sea, dictadura es dictadura, sea de izquierda o sea de derecha, más allá de lo que puedas valorar. Ahora, lo que sí llama la atención enormemente es ese lenguaje romántico, y es cierto lo que estás comentando y diciendo. Como cubano igual me ha pasado, he viajado por otras partes del mundo, en Sudamérica, por ejemplo, ni hablar, te vas a la propia Argentina, te vas a Colombia, o en el caso de Venezuela, donde viví por muchos años también, y todo el mundo contaba el lado bonito de esa llamada revolución castrista. Trataban de, obviamente endulcoraban todo con los supuestos logros, que al final los que vivíamos dentro de la isla sabíamos que de esos logros nada que ver con la realidad que se vendía al resto del mundo. Claro, es que además... la izquierda europea, por ejemplo, que es más socialdemócrata, que es al final una izquierda muy moderada, podríamos decir que es un centro-izquierda, ¿no? No es homologable con determinadas izquierdas latinoamericanas, por ejemplo. En cambio, pues hablaba de Cuba, pero también está Venezuela o está Nicaragua. Realmente cosas que son admitidas, que son inadmisibles. También la historia de Nicaragua, el sandinismo tiene una historia romántica de revolución, de lucha contra el poderoso, que se vende muy bien, es muy romántico, queda muy bien en una película de Hollywood o queda muy bien en una novela, y eso es lo que yo llamo la atención, de que el sector conservador tiene que empezar a transmitir también emociones, tiene que empezar también a contar historias que lleguen a la gente y que le hagan saber que la realidad no es como la está pintando la izquierda. Por ejemplo, el empresario es malo, ¿no? ¿Por qué el empresario es malo por sí, ¿no? Estados Unidos no, Estados Unidos hasta ahora no. O sea, ahora ya se empieza a poner en duda determinados... el éxito empresarial se empieza a poner en duda, pero en Latinoamérica y en partes de Europa ser empresario ya es algo negativo de por sí, ¿no? Es un rico, es un empresario, es un explotador. Y eso, por ejemplo, es... Lo ven como el malo de la película cuando podría ser más bien parte de esta sociedad. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? El mensaje y los medios de comunicación. Porque si bien es cierto, está ese romanticismo que se está expresando por estos regímenes dictatoriales, pero también ha sido aupado por algunos medios que lo engrandecen en vez de hacer un escrutinio un poco más profundo de la realidad de lo que hay. Yo diría los medios y los periodistas, ¿no? Hay que hacer autocrítica. Yo cuando estudié periodismo, no sé, hemos en distintos países, pero en mi facultad, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, el 99% de la gente era de izquierdas, porque el periodismo era conceptualizado, era concebido como una profesión también romántica, poética, de contar historias, izquierdista. Entonces, yo he vivido fenómenos muy curiosos que medios, incluso con línea editorial más a la derecha, tiene periodistas de izquierdas, porque no hay un equilibrio. Yo no digo que todos los periodistas tengan que ser conservadores, pero lo ideal sería que hubiera un equilibrio, que hubiera periodistas con distintas sensibilidades, que separaran la información de lo que es la opinión, porque eso también es importante dentro de la praxis periodística, ¿no? Enseñar a la gente que una cosa es lo que informa y otra cosa es lo que opinas. Pero no, yo creo que al final el periodismo, y luego ya cuando he vivido fuera, he viajado mucho por Latinoamérica, llevo 14 años viviendo en Estados Unidos, veo que hay cierta tendencia a que el periodismo está concebido como una profesión que es para gente de izquierdas, cosa que no comparto, como cualquier profesión del arte. O sea, parece que actores, pintores, creadores, escritores, cualquier creador artístico tiene que ser de izquierdas. Y eso es lo que... contra esas narrativas con la que protesto, Pero es parte de lo que dices en tu artículo de opinión, porque ciertamente lo que llama la atención de todo esto, vas a Hollywood, por ejemplo, y está la supuesta tendencia de que todos los artistas de Hollywood, o un % alto de ellos, son de izquierda, que los actores tienen que estar alineados con esa ideología de izquierda. Yo recuerdo de niño en Cuba, cuando nos enseñaban a nosotros en la escuela, nos decían capitalismo, hambre, miseria y explotación. O sea, los profesores no te daban mucho más que eso. El capitalismo era un retrato que le pintaban en la cabeza a un niño. Imagínate decirle, el capitalismo es hambre, miseria y explotación. El pueblo no tiene derecho, las personas se mueren, a los negros lo matan.
O sea, había una narrativa realmente fatalista de lo que representaba el capitalismo, que era lo que nos ponían a nosotros a odiar de niño. Y eso yo creo que se está repitiendo ahora, lamentablemente. Hoy están tratando de vender en Estados Unidos la narrativa de que las socialdemocracias, por ejemplo, europeas, son cuasi perfectas, cuando una persona que haya vivido en Europa puede entender también dónde está la perfección o no y hasta dónde están las limitaciones o no de las personas. Ahora que tocas el tema de los maestros, me parece relevantísimo, ¿no? Porque ya viviendo en Estados Unidos, mis hijos se han criado aquí, o sea, yo he visto cómo llegaban con, digamos, ciertas ideas que les han contado sus maestros, ¿no? A mi hijo en concreto, con el tema más siendo nacidos en España, pues realmente, por ejemplo, el tema de la conquista de América, ¿no? A mi hijo le han dicho absolutamente en las escuelas públicas de Miami-Dade barbaridades sus maestros sobre el tema de la conquista. Me ha dicho cosas que yo he dicho... Vino y me dijo que Colón violaba animales. Y eso no lo ha leído en ningún sitio. Eso es algo que lo ha escuchado en la escuela. O sea, la escuela, los maestros tienen mucha responsabilidad y también es una profesión en la que creo que, como hablaba antes de periodistas, que hay que separar la información de la opinión. Los maestros deben separar lo que está contrastado y de lo que es la ideología política, ¿no? Porque a ti te puede parecer mejor o peor un hecho histórico como la conquista de América, pero tú te tienes que ceñir a los hechos y a lo que está aprobado, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo manejaste esa situación a propósito? Bueno, pues yo tampoco intento imponer en ese caso un relato. Yo lo que le pido a mi hijo es que lea otra que se documente, léete esto que... Y además eso es como anécdota. O sea, realmente no sé dónde está fundamentada esa estupidez, pero realmente son como eso es como un cotilleo, como una anécdota de algo que pasó hace 6 siglos. Es una ilustración de lo que está pasando. Dices, bueno, sí, pero tratan de generar algo. O sea, hay un proceso histórico real, ocurrió, ¿entiendes? O sea, tú no puedes desvirtuarle. A mi hija le pasó algo similar, pero mucho más grave. Cuando se dio este movimiento acá en Estados Unidos... Está pasando con la historia americana también. Ahí voy. El tema de mi hija fue con la historia americana. Concretamente en la clase de español le dicen que haga una traducción de un artículo. Mi hija coge un artículo de un periódico y era cuando estaba la situación esta quitando los monumentos con esta cosa de la guerra en Estados Unidos, de recesión, etcétera, etcétera. Y mi hija pone y traduce el documento en la clase de español y pone que elementos del Partido Demócrata... Ella tradujo literalmente lo que decía. El artículo, ni sé en este momento de quién era, y la maestra la acusó. Primero lo que hizo fue preguntarle, ¿tú eres republicana? Mi hija, que bueno, es medio parecida a su padre, le dijo, ¿y usted es demócrata? ¿Quién es usted para preguntarme eso? Claro, ya era en high school, en 11º grado, y le dice, ¿y usted es demócrata? ¿Por qué usted me hace esa pregunta? Y yo llegué al superintendente entonces, al Alberto Carvalho, hasta ese nivel y decirle, ¿cómo es posible que en la escuela pase esto? Era una clase de español donde ella lo que estaba haciendo, y no solo eso, le hicieron bullying con el resto de los alumnos, porque sencillamente ella dijo, bueno, si usted quiere que yo hable, le voy a decir, me parece de locos que estén queriendo cambiar la historia, me parece de locos, con errores, sin errores, es la historia. Pero yo lo que hice fue traducir un artículo, usted me está acusando de algo que no lo escribí yo lo único que hice fue traducir. Pero ahí es donde está el problema, porque están ideologizando, están tratando de imponer una cultura, una manera de pensar, y a propósito de las historias, como tú contabas, ¿no? Que en la prensa, pero imagínate en la educación cuán grave, porque eso llega también a los estudiantes de periodismo en las universidades. Pero es lo que está pasando en esta sociedad en este además momento. Es que hay un punto importante ahí, que es no saber mirar la historia con perspectiva, ¿no? O sea, mirar la historia con gafas del 2022. Tú no puedes analizar un hecho como la conquista de América o otros muchos hechos históricos que ha habido con la visión del 2022, y eso es un ejercicio que hay que enseñarle también a los niños, ¿no? Que el mundo de 1492 no tiene nada que ver con el mundo de 2022, pero ahora se simplifica tanto todo que lo hacen así, ¿no? Lo hacen así. Con una óptica reducida de la realidad, ¿no? Porque si bien es cierto, los seres humanos a lo largo de la historia hemos pasado por una cantidad de circunstancias, esa misma capacidad de reconocer y corregir es la que nos ha llevado a donde estamos ahora. Pero si uno quiere mostrar algo que no es, se va a mostrar también y se va a educar a unos niños o a unas futuras generaciones que no tienen el concepto real de lo que se ha vivido, ¿no?
Exactamente, sí. Además, por ejemplo, el tema de la violencia, pues evidentemente la violencia ha evolucionado y la gente nos hemos civilizado mucho en las sociedades y nos hemos calmado y la violencia es un recurso que sigue vigente, porque la violencia sigue existiendo, sigue habiendo guerras, sigue habiendo conflictos, sigue habiendo violencia en la calle, pero mucho menos que lo que había entonces. Entonces yo creo que flaco favor le estamos haciendo a los jóvenes y les estamos enseñando a analizar la realidad de esta manera, ¿no? Así es. ¿Dónde queda la responsabilidad del padre y dónde queda la familia y la responsabilidad de las instituciones? Porque al final nosotros pagamos impuestos, al final el gobierno se debe a nosotros y uno tiene que tomar decisiones también con relación a la educación de sus hijos, las juntas escolares. Pero antes de que conteste, es que antes esa educación se la daban a uno en su casa. Yo creo que todos tenemos como esa memoria de compartir, desde cómo comer en la mesa, desde cómo expresarte, el respetar a los mayores. Hoy en día, ¿a quién le toca hacer eso? Le sigue tocando a los padres, pero parece que no necesariamente se está llevando a cabo con esa misma eficiencia, porque yo creo que eso es importante y no se está dando. No se está dando. Acordaos que nos decían eso de que de política y de religión no se habla en la mesa, no se habla, pues la anécdota que contabas tú, Nelson, como un maestro le va a preguntar a una niña, ¿tú eres republicana o tú eres demócrata? Me da igual, o sea, eso es inaceptable. Entonces, yo creo que una vez más, lo que digo es separar lo que es la historia sobre los hechos, los que están probados, distintas teorías de historiadores, y otra cosa es la opinión. Realmente no... Que está bien que cada cual se haga de la percepción que le dé la gana, como yo digo, del mundo, ¿entiendes? Cada cual que se defina, ahí es donde está el tema. Pero lo triste es que se trate a través de la prensa, a través de la educación en las escuelas o en las universidades. Imagínate, yo digo, salí de un país que era una dictadura, o sea, ya yo vivo fuera de Cuba 30 años, pero así todo en mi cabeza está la formación que tuve de niño y las cosas que decían. Y uno tiene la capacidad de discernir y ver. Pero yo digo, imagínate luego que llegue a este país y de momento, como pasó hace poco, crear un ministerio de información o desinformación o el nombre que le pusieran, ¿entiendes? O sea, para fiscalizar lo que se decía o no en función de los intereses del gobierno de turno. Y dictadura es lo mismo, me perdonan ustedes, en mi opinión personal. Sí, bueno, es que a mí me hace mucha gracia también este tema de la desinformación aquí en el sur de la Florida, porque la gente que estaba promoviendo esa lucha contra la desinformación es gente claramente del Partido Demócrata, por ejemplo. Digo, si hubiera que hacer algo contra la desinformación, habría que hacerlo contra la desinformación de todos los medios, ¿no? De todos los medios de distintas tendencias, pero es muy gracioso que siempre son, en este caso, demócratas, hablando de medios, que les parece que tienen una línea conservadora. Entonces, bueno, se creará otro movimiento de desinformación más conservador que dirá que todo lo que dicen los medios de línea. Entonces, yo creo que tiene que haber un punto intermedio. Y ¿no? ahora venimos a las redes sociales, que quizás también han contribuido a todo este fenómeno, ¿no? Porque aquí se ha ido regulando a medida que los medios de comunicación fueron adquiriendo ese poder de información, tienen una serie de responsabilidades, ¿no? Y traducidas en demanda, porque como claro, estamos en una sociedad capitalista y eso es parte de todo lo que se ha estado conversando en relación al origen de todas estas redes sociales y el hecho de que ellos son los que controlan lo que se puede o no se puede publicar, que ha sido parte del debate que también hay y que han llevado al desarrollo de otras plataformas como para poder tener esa libertad de expresión. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que es importante, yo siempre defiendo a las marcas, ¿no? Las marcas de periodismo, o sea, que haya alguien detrás de lo que se dice, ¿no? Americano, ¿no? Americano Media, que Americano Media se haga responsable de todo lo que se diga en esta mesa. Lo que no puede ser es el cuñadismo, ¿no? Como llaman eso. Cualquier cosa dicha por un avatar de un dibujito. O un Twitter que no existe, ¿no? Eso no puede ser. Eres súper optimista en el título de este artículo de opinión. La izquierda ganó la batalla de las historias, pero no la guerra aún, pero la guerra aún no está perdida. No, yo creo que hay que seguir peleando. Yo lo que digo, hay que enseñarle a la gente. Yo ahora viajo mucho por Latinoamérica, pongo un ejemplo. O sea, la gente en Guatemala, por ejemplo, voy a zonas muy pobres a contar historias de desarrollo empresarial. La gente no quiere que los gobiernos le subvencionen. La gente quiere trabajar, quiere progresar. Eso es una idea conservadora. Claro, totalmente. Muy valiosa, que yo creo, por ejemplo, hay que desarrollar, ¿no? Más que ideas morales sobre los homosexuales, sobre el aborto. Yo creo que es mucho más positivo crear historias en torno a la gente que quiere salir adelante, y creo que la gente quiere trabajar, quiere
no quiere subvenciones, no quiere bolsitas de comida, quiere salir adelante. Pero hablábamos de Enséñame eso más a pescar, temprano. no me dejes el pescado. Claro, lo hablábamos acá, que Eso decíamos. temprano hablábamos de cómo la cultura de la comunidad hispana en Estados Unidos ha ido cambiando, de cómo justamente la gente que viene a este país viene queriendo ayudar a los suyos, primeramente, tratar de mejorar su estatus de vida, tratar de tener... Pero la gente quiere producir, la gente quiere hacer. Y como tú decías, no me des bolsitas, no me estés regalando, no me subvenciones, dame la posibilidad de hacer y ser, que al final es importante. Y bueno, y luego esta es la base del capitalismo. Decir, es claro. lo más antiizquierdas que pueda haber, es esa idea. Que Claro, la gente, la prosperidad económica. y que la gente tiene inteligencia y es capaz de salir adelante por sí misma y no necesita ningún papá Estado que le esté controlando y diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y podría ser objeto de otro segmento que podamos compartir. Pero en todos estos países, en particular en Centroamérica, estas ONG que llegaron después de los procesos jugaron un papel que está siendo evaluado precisamente porque muchos de los que están ahí dicen, no, es que nosotros lo que queremos es seguir prosperando, porque allí también hay un tema, tela para cortar. Hay otro relato increíblemente falso que es la mezcla de indigenismo con izquierdismo, ¿no? Que se da de bofetadas, porque es que el indigenismo radical tiene unas raíces... iba a decir conservadoras, porque ni siquiera son, o sea, un poco son... Es más bien defensa cultural. Son defensa cultural. Sí, pero más que de defensa cultural, como tienen una esencia tribal, en alguna medida también la cultura de la tribu es de expansión territorial. No, y mantener mantener valores, de tener su riqueza. De integridad, exacto. Que Manuel, puede ser malinterpretada, ¿no? No, y al final, ¿sabes qué pasa? Hay algo que está en la línea de todos y es la victimización. Lamentablemente, la victimización de las minorías o de los grupos o de lo que sea lleva a este tipo de conclusiones. Nos debes desde ya la próxima visita, Manuel. Encantado, cuando queráis. Así que... Gracias por Muchas invitarme. gracias, pero bueno, promociona también, donde pueden revisar Hispano todo Post. lo que es para... Sí, bueno, yo sigo con Hispano Post y bueno, todos los meses tengo mi columna en el Miami Herald y bueno, también en República.gt, que estoy realizando documentales sobre el cambio de narrativa. Estamos intentando cambiar la narrativa sobre Guatemala, precisamente para que no se le vea un país que solo se basa en la inmigración a Estados Unidos, sino que también hay recetas para que ese país prospere y la gente no tenga necesidad de emigrar. Y un país que vale la pena visitar. Claro. Definitivamente Sobre es un país que precioso, desde el punto... No, bellísimo. En Semana Santa, yo fui gratamente sorprendida. Y empresarialmente... De verdad, gratamente sorprendida. Bueno, yo recomiendo Antigua, por ejemplo. Es una Antigua, eso iba a decir. decirte. Antigua yo creo que es casi como perderse en el tiempo. De hecho, ¿no? el último documental que he hecho sobre Antigua, sobre cómo los emprendedores, los empresarios de ahí han estado luchando para saltarse la pandemia y que la gente vuelva a visitar lo que, según National Geographic, es la ciudad más bella de Centroamérica. Pero hay que decir algo al director de hoy, nos va a matar. Sí, concuerdo con Centro. El director nos va a matar. Bueno, yo digo que está claro, es claro, periodistas, conversadores, sí lo somos. Sí. No, pero la gente lo agradece, así que de verdad, gracias Manuel por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un placer. Mi gente, vamos a una breve pausa acá y vamos a seguir en este recorrido. Nos vamos a la Argentina en breve para conversar de otro fenómeno que se está dando en esa parte del mundo, en el sur, concretamente de América. Ya volvemos. Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Soy americano. Soy hispana. Estoy informado. A través de una conversación directa. Sobre los temas que son importantes para mí. Por las personas que entienden mis valores. De dónde vengo. Y hacia dónde voy. Es por eso que somos americano. Somos americano. Congratulations to Americano Media. Radio Mambi, that used to be decent, has become a left-wing organization purchased by George Soros. It is irrelevant, and Americano has brought over the top front-line talent. Why? Because Hispanic Americans don't want to be lectured to. They don't want to be talked down to by the Democrats. It's super exciting. Americano is going to be the new phenomena for Americans of Hispanic descent who believe in the greatest nation on God's earth. Tune in to Americano.
You won't regret it. En Así está el mundo, con Lourdes Subieta. Protestas en Cuba nuevamente. Rápidamente conectamos con el extraordinario analista Antonio Rodiles, está con nosotros a esta hora. Muchas personas creían que el pueblo cubano ya había perdido completamente su capacidad de respuesta, su capacidad de rebelión. Y es evidente que no. O sea, de hecho, ese día 11 de julio, si el régimen no hubiera tenido la posibilidad de cortar internet de tajo, y de momento la gente quedó completamente incomunicada entre todos los poblados, si no hubiera hecho eso, esa protesta hubiera tomado magnitudes mucho mayores. O sea que realmente todo esto lo que te dice es que en general los pueblos nunca terminan de someterse completamente, y en el caso nuestro hay una respuesta. Por Americano, de lunes a viernes a las 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico. En Perspectiva USA con Dani Alexandrino. A ella le encanta que yo diga que él es el presidente más popular. Está mi amiga Natalia Medina, directora de comunicaciones del Partido Republicano en la Florida. Nosotros los conservadores sabemos que a ellos les gusta contar cuentos, les gusta contar historias, ¿no? Les gusta maquillar. Ellos maquillan muchísimo los números y piensan que aquí nada está pasando, que está todo muy bien. O sea, la economía va perfecta para ellos, ¿no? Entonces, ellos simplemente lo que quieren es pintar, y están, como se dice, haciendo sus cortinas de humo, pero yo creo que ya las cortinas se les están agotando. Por Americano, de lunes a viernes a las 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico. Somos Americano. Esta venta de Radio Mambí, las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en la radio y la prensa hispana en Estados Unidos. Esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que ellos han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir, y esto es algo que debemos mirar muy acerca y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades. Soy americano. Soy hispana. Estoy informado. A través de una conversación directa. Sobre los temas que son importantes para mí. Por las personas que entienden mis valores. De dónde vengo. Y hacia dónde voy. Es por eso que somos americano. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello y Gaby Peroso, por Americano. 9:50 minutos hora del este en Estados Unidos, y por supuesto el saludo a todos los amigos que siguen pegados a Buenos Días Americano a través de Americano Media, y donde se ha puesto el horno, y no precisamente para hacer dulces o pizza o algo de eso, o pan, es en la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Color de hormiga, ¿no? Porque hay que recordar que es la vicepresidenta, pero se estaban presentando los argumentos en torno a los cargos de corrupción que estaba enfrentando. Tenemos al periodista y productor, además escritor y conferencista, Leandro Gasco, para que él nos resuma, porque se nos fue el tiempo, Nelson, así que, pero para que nos dé una idea de lo que está sucediendo en relación a este proceso. Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Buenos Días Americano. Buenos días, Yoli, Nelson, Gabriela, un gusto grande. Como nos cuéntanos un poco acerca de este proceso que se está dando en la Argentina en este momento, y estas acusaciones hechas por la Fiscalía Cristina Kirchner
de integrar una asociación ilícita para defraudar al Estado. Algo que todo el mundo sabía, pero bueno, al final llega a las Cortes, ¿no? Sí, claro. Bueno, el fiscal Diego Luciani ha estado muy bien. Vamos a ver esto en qué depara, porque, a ver, un entramado de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita, hablamos de obra pública, el principal tema en donde, por supuesto, allí se utiliza para enriquecimiento ilícito, para defraudación del Estado y para lavado de dinero, porque Realidad Nacional es una causa en la que, fíjate, está implicado Lázaro Báez, empresario, indicado como testaferro de Cristina Fernández de Kirchner, al igual que Cristóbal López. Están los hoteles, hay 10 causas de Cristina Kirchner, que 5 fueron a juicio oral, algunas fueron limpiadas, porque hubo un proceso de impunidad creado, pero estamos hablando en este caso, cuando hablamos de Realidad Nacional, de la construcción claramente de rutas en donde, digamos, a través de una organización mafiosa, criminal, se lograba que un único oferente, indicado como testaferro de Cristina y además ligado a los hoteles de Cristina también y a las propiedades, Lázaro Báez, se enriqueció tremendamente. Se habla de 46.000 millones de pesos y además de las, por ejemplo, 54 obras, la mitad se abandonaron. Un porcentaje, 39 de esas 50 y pico de obras, además también están sospechadas porque, ¿qué hacían? Bueno, no las realizaban y en medio de todo el fraude y la corrupción le daban más plazo, el gobierno le daba más plazo. ¿Cuánto de más plazo? Bueno, 700 meses, años, a los empleados a muchos no se les pagaba. Es decir, es un entramado de corrupción y de mafia terrible, en el que además hay que tener en cuenta que todo esto se empezó como plataforma en Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, en donde se hizo como un montaje primero y después se repitió o se propagó a todo el país. Pero tengamos en cuenta, por eso es muy importante lo del fiscal Diego Luciani, porque hay que ver, hay que poner el ojo en él también, no solo por lo que ha dicho el alegato y lo demás, sino porque si hablamos de una organización mafiosa, podría pasarle a él lo que le pasó al fiscal Nisman. A ver, no nos olvidemos que en Santa Cruz había un empresario, Antonio Gotti, italiano, que está mencionado por el fiscal Diego Luciani, en algún momento muere en un accidente que algunos mencionan como un posible atentado para dejarle campo libre a Lázaro Báez. A ver, también está Fabián Gutiérrez, secretario de Cristina, que fue asesinado en la provincia de Santa Cruz y que había declarado en la causa Cuadernos. Es decir, no sé, por un lado esto, por otro lado... ¿Cuán real y cuán peligroso, en dos direcciones tratando de buscar claridad porque tenemos poco tiempo, Leandro, y hay que tratar de entender, cuán riesgoso puede ser para este fiscal todo lo que está sacando a la luz, todo lo que está destapando, que como se decía, mucho se sabía? O sea, los Kirchner de la nada, multimillonarios, los Kirchner con dinero en paraísos fiscales, los Kirchner, mil cosas que han estado saliendo. Sí, señor. El otro juez que fue asesinado, que tenía igualmente elementos con relación a la participación y vínculos del gobierno argentino y concretamente de los Kirchner, y cómo pararon en el tema de en el atentado a la AMIA, que ahora ha salido mucha información, pero ¿cuál es la perspectiva real de este juicio? Bueno, a ver, vamos a hacerlo en concreto. La perspectiva es complicada. ¿Por qué es complicada? Porque por más que la sociedad deje a Cristina como una gran ladrona, como una corrupta, como una mafiosa, lo mismo podrá hacer con su marido y con su entorno, la corrupción en Argentina es sistémica y para que esto se produjera, debieron hacer la vista gorda a jueces, políticos, implicados de partidos de oposición, es decir, empresarios, un montón de cosas. En cuanto a qué puede pasar con este juicio, vamos a ver las instancias. El del Hotel Los Sauces, en donde había lavado de dinero, los hoteles de Cristina, un tribunal oral lo absolvió y pasó a casación y todavía no se definió. Yo lo que pienso que van a hacer es dos cosas. Por un lado, lo que está buscando el gobierno, además de hablar de inscripción,
es intentar que se alargue todo más. Entonces, a ver qué es lo que pasa con esto. Algunos dicen, le pueden dar 10 años, le pueden dar 16, otros dicen que esto se va a resolver en primera instancia, se va a conocer el primer veredicto, digamos, a principios del año que viene. Entonces, lo que puede pasar es que vaya a casación, que tarde un año más, y después pueda ir a la Corte Suprema, que puede tardar de 1 a 5 años. O sea, se va a alargar. ¿Y qué más puede pasar? Cristina cumple 70 años en febrero, podría tener prisión domiciliaria, y si arreglan que le den 3 años, directamente la prisión quedaría en suspenso. O sea, que una gran aventura y una manipulación, ¿no? Pero lo interesante de esto es que no termina por ahora. Lo que sí quieren es terminarlo antes de las elecciones, porque el año entrante hay elecciones a presidencia en Argentina. Así es que todo tiene esa connotación de que no quieren estar como que ingiriendo, porque hay que recordar que también está ese componente político, ¿no? Así que... Leandro, gracias de verdad por este contacto de Buenos Aires para Buenos Días Americano en Americano Media y esta información de lo último que está aconteciendo. En este caso, reiteramos, la Fiscalía acusó a Cristina Kirchner de integrar una asociación ilícita para defraudar al propio Estado del que ella era parte. Nada, eso es bandidismo puro, no hay que decirlo. Pero bueno, gracias de verdad, Leandro, por esto y la invitación a la gente a seguirnos durante toda la programación, por supuesto, Yoli, y la cobertura especial que va a tener Americano Media desde Dallas, Texas. Usted ya va rumbo al aeropuerto para tomar su avión, pero ya hay un equipo que se encuentra en Dallas y lo invitamos a esa programación especial a partir de mañana, jueves, viernes y sábado. Todo lo que tiene que ver con el CIPAC, un despliegue impresionante, y le vamos a estar mostrando también imágenes detrás de cámara para que usted vea todo lo que acontece, no solamente desde allá, sino desde aquí también, desde Miami, el headquarters de Americano Media, donde estaremos nosotros llevándoles a ustedes toda esa información, por supuesto, y mañana estaremos aquí desde los estudios en Buenos Días Americano. Ustedes estarán en Dallas, así que tendremos también una programación especial. Como no, gracias a todos por la sintonía, nos estamos viendo, ahí vamos camino al aeropuerto ya de inmediato y estaremos desde Dallas. Gracias, siguen con la programación de Americano Media. Y a todos ustedes, buen día. Comienza tu día informado, de manera clara, a través de una conversación franca y participativa, junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello y Gaby Peroso. Buenos días, Americano. De lunes a viernes, en vivo, desde las 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Soy americano. Soy hispana. Estoy informado. A través de una conversación directa. Sobre los temas que son importantes para mí. Por las personas que entienden mis valores. De dónde vengo. Y hacia dónde voy. Es por eso que somos americano. Somos americano. Esta venta de Radio Mambí, las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza